El desarrollo económico y social, protegiendo el medio ambiente de Chile, es el propósito de nuestro equipo. Un grupo de profesionales especializados en encontrar nuevas soluciones para los desafíos de un futuro que nos exige día a día ser más sustentables. Diseñamos para las personas y el medio ambiente. Ejecutamos pensando en las necesidades de nuestros clientes, trabajando intensamente en el menor tiempo posible para que sus riesgos sean nuestras preocupaciones y así convertirnos en socios estratégicos, ayudándoles a ser mejores. Better. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos. Soy Giselle Soré y seré la moderadora y conductora de este webinar con el que la consultora Better, fiel a su compromiso de colaborar con las empresas para que sean cada día más sostenibles, abordará un tema muy importante que se relaciona con la gestión que todas ellas deben tener y llevar a cabo para poder obtener permisos de funcionamiento de sus diversas actividades, ¿ya? Porque todas las empresas en general generan un impacto en el medio ambiente, la salud y la seguridad de sus trabajadores, ¿ya? Como bien lo indica el título de nuestro encuentro, nos vamos a referir hoy a la tramitación de permisos sanitarios en pandemia, su digitalización y los criterios de evaluación para estos, ¿ya? En este escenario nos va a acompañar el jefe de proyectos de Better, Víctor González, quien nos explicará cómo durante este periodo de pandemia las autoridades han avanzado en el camino de la modernización y la digitalización de sus procesos de permiso, ¿ya? Para poder gestionar más fácil y considerando que estuvimos en pandemia, hemos estado y seguimos en pandemia, para gestionar mucho más ágilmente estos permisos, ¿ya? Víctor es ingeniero civil con más de 13 años de experiencia en proyectos de carácter ambiental, públicos y privados. Es especialista en estudios y declaraciones de impacto ambiental, participación ciudadana y enfoque de género. Ha participado también en la elaboración de programas de capacitación ambiental, planes de manejo de residuos peligrosos y desechos radioactivos. ¿Ya? También en la implementación de sistemas de gestión de medio ambiente, higiene y seguridad, como también en auditorías ambientales independientes y de requisitos legales. Víctor, ¿estás por ahí? Muy bienvenido. Muchas gracias, Giselle. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, gusto de verte nuevamente. Hace tiempo que no hacíamos un webinar juntos. Así es, ya varios meses, también algunas cosas relacionadas a permisos, hace varios meses atrás. Así es. Entonces, como te vamos a dejar pronto, pero antes quiero invitar a toda nuestra audiencia a que puedan generar cualquier pregunta o duda que les pueda surgir durante la ponencia de Víctor, para que nosotros al final de ella podamos efectuárselas y podamos clarificar cualquier inquietud que ustedes tengan durante su exposición. Te dejamos entonces adelante, Víctor, con tu exposición. Muchas gracias, Giselle. Quisiera pedir el mando para poder hacer la presentación desde exacto eso. Muchas gracias. ¿Me confirman si están viendo la pantalla correcta? Se ve la pantalla, Víctor, se ve súper bien. Excelente, Giselle. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo ya parto la mañana con café en mano, así que estamos aquí preparados para lo que es el webinar del día de hoy. Quiero agradecer primero que todo la invitación, quiero agradecer también Giselle y a todo el equipo de producción, a Álvaro, en el contexto de participar el día de hoy en este webinar que es súper interesante. ¿Qué nos convoca hoy? Nos convoca básicamente la tramitación de permisos sanitarios en pandemia, digitalización y criterio de evaluación. Muchas veces nos encontramos en el mundo del tema de los permisos en general, con situaciones bastante incómodas desde el punto de vista de la tramitación de permisos, sobre todo en estos años en los cuales ha habido una necesidad de modernización del Estado y que ha sido de esa forma.
y que hemos tenido la necesidad de alguna manera avanzar hacia esa digitalización, pero a veces no vemos realmente los resultados que necesitamos. La pandemia de alguna u otra forma no vino a instaurar esta necesidad de modernización, pero sí vino a acelerar un poco el proceso. En términos sanitarios y en términos medioambientales, podemos decir que hoy día tenemos dos organismos públicos que de alguna u otra manera tienen como meta poder poner a disposición de las personas en la tramitación de permisos a nivel ya digitalizado. Pero no obstante ello, lo primero que tenemos que empezar a entender, y lo que quiero comenzar yo a explicar en principio, es básicamente contextualizarlos, aunar criterios desde el punto de vista de cuándo nosotros podemos necesitar la tramitación de un permiso determinado. Es de esta forma que parte de lo que nosotros tenemos que entender es que para el desarrollo de permiso y para la necesidad de tramitar un permiso en particular, no nace por ocurrencia propia, sino más bien nace por necesidades específicas de un sitio industrial o una necesidad específica de una operación determinada. Por lo tanto, la determinación y la necesidad y la tramitación de permiso pueden ser de la lógica de la planificación, ¿ok? O sea, que sea un aspecto planificado, una modificación de una instalación, una necesidad en particular. Puede ser resultado de un problema que se detectó en un proceso productivo, un problema que se detectó en función de una parada de planta, de algún aspecto que se requiera cumplir un tema legal o bien tramitar un permiso determinado. También puede ser una oportunidad, que básicamente estamos en función de un crecimiento, y ese crecimiento necesitamos incluir nuevos procesos que van a requerir modificaciones en nuestros permisos en particular. O bien, finalmente puede ser por imposición. Hoy día sale una normativa específica y dentro de esa normativa nos piden que nosotros podamos regularizar aspectos de algún permiso o cumplimiento legal requerido. ¿Ok? Entonces, en este contexto o en este mundo de los permisos podemos enfrentar estos 4 escenarios. Muchas veces nos cuesta determinar en qué minuto los debo determinar o los debo considerar para poder tramitarlos. ¿Por qué me refiero muchas veces? Porque en teoría toda la gente o todas las personas o todos los profesionales que están dedicados al tema de medio ambiental o relacionados a esta área, ¿por qué relacionado? Porque hablo de temas sanitarios también, donde los prevencionistas de riesgos cumplen un rol también importante. Se enteran muchas veces de esta tramitación o de esta necesidad de tramitación de permisos sobre la marcha, sobre la implementación, sobre ya la solución del problema o en función de una estructura ya definida para definir una oportunidad o para responder a una oportunidad. En ese contexto, tenemos que entender que la necesidad de la tramitación del permiso no radica simplemente en cuanto está en construcción o en operación un proyecto, sino radica en qué minuto de las etapas tempranas de la elaboración de un proyecto podemos determinar un permiso determinado, o podemos definir que es necesario un permiso determinado, mejor dicho. Y en ese contexto, el día de hoy entendemos que proyecto, cualquiera sea de ello, el resolver una imposición se transforma en un proyecto, el resolver un problema se transforma en un proyecto, el crecimiento se transforma en un proyecto. Por lo tanto, cualquier proyecto, denomínese en cualquier índole o nivel, el día de hoy tiene distintas etapas. Básicamente nos tenemos que preocupar de los recursos del proyecto, de la temporalidad del proyecto, de los alcances del proyecto, de los riesgos que están asociados y de la estructura y de su gestión en particular. Muchas veces nos cuesta entender en qué parte de estos puntos van los permisos, o va la necesidad de establecer cuál es la línea lógica de obtención de un permiso, y nos vamos a encontrar en el camino que no solamente los permisos implican su tramitación como tal, sino también implican una planificación, implican una temporalidad para poder comenzar el funcionamiento, implica un arancel, implica un riesgo en el caso de que no pueda obtenerlo dentro de esa temporalidad, y además implica enfrentar toda una máquina que el día de hoy está en transformación. Esa máquina que está en transformación, hablo de pasar
de una tramitación de papel a pasar a una tramitación digital, que en todos los casos es un gran esfuerzo en general, tanto para titulares como para la autoridad, en términos de poner sobre la mesa nuevas alternativas de cercanía a la ciudadanía respecto a la tramitación de permisos. Y es aquí donde tenemos que definir en qué minuto los ponemos, de dónde son parte estos permisos. Y en general, mucha gente los coloca como un riesgo. Cuando no existe conocimiento desde el punto de vista de la tramitación de permisos, en particular los vemos como un riesgo o los vemos como una necesidad de recursos, o más bien dentro de la gestión. Básicamente, lo que nosotros hemos aprendido durante estos 17 años de experiencia generando y tramitando permisos en particular, hemos identificado que las etapas tempranas, hablo de un proyecto, hablo de la factibilidad, prefactibilidad, para luego llegar al proceso de construcción, diseño, ejecución o bien operación en particular, tenemos que entender que los permisos son parte de la estructura. ¿Por qué parte de la estructura? Porque es de esta forma donde nosotros vamos a poder identificar recursos, riesgo, gestión, alcance y temporalidad. O sea, la estructura es quien nos va a dar los pilares necesarios para definir cuánto nos vamos a demorar en el permiso, si es digital, no es digital, si es en papel, si es en la tercera, en la cuarta o en la región metropolitana, si cuántos recursos vamos a necesitar, cuánto riesgo va a implicar, cuánto demora un permiso. Hoy día sabemos que, por ejemplo, el riesgo de tramitar un permiso en la DGA es un riesgo importante porque desde el punto de vista de la temporalidad estamos hablando de al menos un año de evaluación. Sabemos que el Código Sanitario establece que la tramitación de un permiso dura 30 días hábiles, pero entendemos que no es así. El día de hoy los permisos demoran entre 30 a 60, 45, inclusive un poco más que 60 días de tramitación dentro de la autoridad, donde implica no solamente porque va a depender si estamos tramitando proyectos, funcionamiento o ambos aspectos juntos, también implica y tiene relacionado el momento en los cuales voy a tener construido ya la instalación para que me otorguen el permiso final. Entonces es muy importante entender y partir este webinar entendiendo que los permisos no son un riesgo, no se definen en el alcance, ni en la temporalidad, ni en los recursos, ni en la gestión, son parte de la estructura. Y cuando hablo que son parte de la estructura, el día de hoy tenemos que entender y tenemos que estar atentos a cómo el organismo público o las autoridades se van transformando en función de mejorar todos estos aspectos que yo les estoy mencionando dentro de la estructura de un proyecto determinado, y qué riesgo implica, y qué temporalidad implica, y qué recursos vamos a necesitar para ello. Es por eso que dentro de los aspectos básicos para poder definir este webinar fue entender qué cambios nos llegaron con la pandemia en función de la digitalización y los criterios de evaluación que hoy día existen. Es así que desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, el día de hoy la digitalización ha sido un esfuerzo importante, que ha tenido una voluntad increíble, que ha nacido el sentido de cooperación y de uso de recursos que ha permitido llegar o trazar o poder comenzar este camino hacia la digitalización como un desafío mayor. Y como un desafío mayor de estas dos instituciones, sino más bien como un desafío mayor como gobierno, como Estado. ¿Ok? Por eso hemos entendido que hace 2 años atrás se establecía la política de cero papel dentro del Estado. Existe el día de hoy una red nacional de documentos que promueve la digitalización y de comunicación entre organismos estatales. Por lo tanto, entendemos que este proceso de digitalización, si bien es cierto, podemos ver algunos esbozos desde allá, desde la última década del siglo pasado, lo puedo decir así, pero desde allá de los años 2000 aproximadamente, que ya hemos visto algunos diseños de digitalización y plataforma de digitalización, pero no es hasta el día del año 2020, 2019, donde se establecen estos lineamientos de modernización del Estado hacia la digitalización, donde podemos ver cosas un poco más concretas
y más definidas. La pandemia no lo vino a instaurar, sino lo vino a acelerar. ¿Ok? Y de esta forma queremos poner y compartir con ustedes algunos aspectos que nos parecen relevantes de considerar al momento, el día de hoy, de tomar la decisión de tramitar un permiso en el contexto que ya hemos conversado, en el contexto de, de un proyecto planificado o no planificado, de un problema, de una situación emergente que nos pueda requerir la tramitación de un permiso y saber con quién nos enfrentamos. Ante eso, quisiera mostrarle esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos ver cómo arriba, ya en los años 2000, esbozamos a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de sus seremis o seremías en particular, algunos aspectos o plataformas que estábamos viendo. No sé si recuerdan que por ahí, por el año 2000 al 2005, aparecieron dos plataformas súper importantes, que era la declaración de emisiones, que esa fotografía que ven ustedes no es la declaración de emisiones del sitio web, sino más bien del software que uno descargaba en el sistema, llenaba los datos, formulario 1, formulario 2, formulario 3, y enviaba nuevamente a través como archivo digital al sistema de declaración de emisiones de la Seremia de Salud regional respectiva. Por otro lado, tenemos por ahí también la aparición en el año 2005 del CIDREP a través de la plataforma cidrep.minsal.gov.cl, los cuales han sido más bien los precursores de la digitalización en este proceso importante que ha tenido Chile durante los últimos 20 años. ¿Ok? Por otro lado, anterior a eso, el Ministerio de Medio Ambiente ya a fines del año 99, por ahí por el 2000, ya comenzaba a tener su diseño de plataforma del CEA, que fue la primera plataforma que tuvimos definida o que tuvimos disponible desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental, para poder tener registro de los proyectos. El día de hoy podemos encontrar registro de proyectos desde el año 2003 y con todos sus procesos de evaluación desde el año 2005. Por lo tanto, tenemos un nivel de digitalización desde el punto de vista medioambiental, quizá en ese nivel o en ese tiempo, con paso más avanzado de la función no solamente de tramitación de permisos, sino también de aquellos aspectos que son de evaluación ambiental. No es hasta el 2010 con la creación, y yo lo coloco ahí como una flecha 2010, pero en realidad con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, con la modificación, con la ley 20.417, se establecen los lineamientos que se comienzan a desarrollar e implementar no hasta el año 2015 en su totalidad. Estos 5 años durante el 2010 y el 2015 para el tema medioambiental en Chile fue un crecimiento en términos de digitalización importante. Estoy hablando 5 años antes de que el gobierno de Chile propusiera el camino a la digitalización y la transformación digital del Estado como tal. Es por eso que es tan relevante que el día de hoy, cuando nos enfrentamos a plataformas o a instituciones como el CEA, o más bien al seguimiento ambiental que hace SNIFA, a través que es de resguardo de la SMA, podemos encontrar que el nivel de digitalización es importante. Este crecimiento estuvo con la publicación de la 20.417 en adelante y se concretó casi al 100% en el 2015. Recordemos que también en ese periodo se creó lo que hoy día conocemos como RENFA, que es la Red Nacional de Fiscalización Ambiental. La RENFA es parte de los procesos y de la creación de la SNIFA y que tiene la razón y tiene el motivo de su creación a la interacción entre todos los organismos con competencia ambiental del Estado. Por otro lado, el año 2012 aproximadamente, año 2014, empieza a funcionar la red MIDAS. La red MIDAS, que es propia del MinSal, básicamente es la modernización desde el punto de vista sanitario, o la plataforma de modernización desde el punto de vista sanitario, que hoy día maneja el Ministerio de Salud. En principio, el día de hoy, MIDAS no tiene relación con aspectos de permisos, pero sí tiene relación con aspectos de fiscalización sanitaria.
Hoy Midas puede establecer una rápida respuesta en función de fiscalizaciones, ya sea en términos de cumplimiento de permisos ya obtenidos o compromisos específicamente de los programas o subprogramas de fiscalización ambiental y sanitaria que existen el día de hoy, que son publicados en el diario oficial año a año. Y por otro lado, en 2015 tenemos el hito de la creación de lo que hoy día conocemos como Seremi en línea, o más bien la plataforma AS Digital o AS Digital o Autoridad Sanitaria Digital, ¿ok? Que tiene el propósito básicamente y netamente de establecer trámites en línea de permisos específicos que se requieran por establecimiento, ya sea por persona jurídica o persona natural. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, con el propósito de establecer qué nos podemos enfrentar. ¿Ok? Pero no quiero dejar atrás el hito que sucede en 2019 y 2020. ¿Por qué? Porque básicamente llegó la pandemia, o conocemos el famoso coronavirus a principios del 2020, ya a fines del 2019 en otros países, pero en Chile a principios del 2020, ya veíamos en marzo del 2020 que los colegios dejaban de funcionar, se cerraban las puertas de las autoridades, ya no había tramitación, dejamos de funcionar como país en general. Pero no fue eso, el año 2019 como con esta visión un poco más visionaria, por eso vengo a decir que el proceso de digitalización no fue producto de la pandemia, sino más bien la pandemia aceleró el proceso o ha ido acelerando el proceso, pero la digitalización viene desde años anteriores. Es una idea que viene desde el punto de vista del crecimiento por ser país perteneciente a la OCDE, pero también por un proceso de transformación digital que el Estado aprobó como en su parlamento en septiembre del 2019, creándose lo que hoy día se establece como el Registro Nacional de Trámites, que es básicamente la interacción que hay entre un organismo gubernamental con otro organismo gubernamental. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí, podemos ver, y donde más lo usamos, comisaría virtual, entendemos que fue creado por pandemia y en realidad no, fue parte del proceso de digitalización que durante el año 2019 empezaron a crear y modernizar plataformas para hacer tramitaciones en particular de permiso o bien alguna constancia, y yo creo que el ejemplo más usado durante estos últimos años es el tema de comisaría virtual. El gráfico que ustedes ven abajo en la lámina no es un gráfico cualquiera, es un gráfico del nivel de modernización que ha ido el Estado en términos de la RNT, que es básicamente el Registro Nacional de Trámite, que es la comunicación o el avance desde enero del 2020 hasta septiembre del 2021, y vemos el nivel de incremento que hoy día hay en el punto de vista de las plataformas de digitalización que hoy día se están utilizando a nivel gobierno. No necesariamente interacción con los titulares o con personas naturales, sino más bien entre los mismos entes gubernamentales. En este sentido, entendemos, y de acuerdo a la información que existe disponible, que los mayores niveles de digitalización que hoy día existen como ministerios son el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, Hacienda, Minería y Economía. Estos son los ministerios que han tenido un aumento importante en su digitalización. Permiso. Porque esto nos interesa. Nos interesa porque entendemos que logramos entender ahora el vínculo que hay al poder decir en la siguiente lámina que con la aparición de la clave única como ente o camino de intercomunicación con los organismos del Estado, el SEA durante el año 2021 o el Ministerio de Medio Ambiente durante el año 2021 logra finalmente tener el 99% de sus trámites o el 99% de un avance desde el punto de vista de la digitalización. La pandemia aceleró el desarrollo y la utilización de tecnología y la aplicación en esta revolución digital,
ya veníamos con un camino avanzado desde el año 2012 al año 2015, donde se establecieron todas las plataformas digitales de intercomunicación en términos de medio ambiente, con los organismos públicos, ya sea de fiscalización a través de la SMA o a través de la evaluación ambiental, a través de lo que hace hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental. No así, ojo, y por eso digo 99%, no así pasa lo mismo con el Ceremi de Medio Ambiente, que hoy día hace la tramitación, por ejemplo, de los planes de compensación de emisiones, que todavía sigue siendo una interacción a través de papel en principio, oficina de parte, poco a poco correo electrónico, etcétera. Por eso yo digo que simplemente, y tengo la certeza de que durante el año 2021 se concreta casi el 100% de la intercomunicación entre medio ambiente y los titulares. No pasa lo mismo con el con los CEREMIs de salud, ¿ok? No pasa lo mismo. Pero sin embargo, también en septiembre de este año 2021 se establece que la única forma de conexión entre titulares, personas, ya sean personas naturales o personas jurídicas, con la CRM de salud va a ser a través de la clave única. Este es un hito importante. ¿Por qué es un hito importante? Porque establece y el CRM de salud finalmente se acoge a la ley que está establecido que la única forma de contactarse con el gobierno o tener comunicación con entes gubernamentales es a través del uso de clave única en particular. Y aquí nos vamos a detener un minuto. Y nos vamos a detener porque encierro el concepto de clave única. Encierro el concepto de clave única porque se establece cierto prejuicio, empiezan a hacer cierto nivel de prejuicio en términos de que la responsabilidad que existe entre el uso de la clave única y los distintos organismos gubernamentales con el propósito laboral cambia totalmente el escenario de la forma en que teníamos de relacionarnos solamente, no solamente con la autoridad, sino también con la responsabilidad que tengo dentro de la empresa donde en teoría represento un titular. ¿Ok? Es así de relevante el proceso de digitalización y del uso de la clave única. Ojo con este punto, nosotros hemos evidenciado un montón de problemas, una serie de problemas durante estos últimos 2 años respecto a del por qué. De por qué tiene que ser a través de la clave única de un encargado. Nos hemos visto envuelto que los representantes legales, cuando nos transfieren a los consultores la responsabilidad de utilizar las claves únicas, no las transfieren, sino más bien tenemos que utilizar métodos específicos de plataformas también, con donde ellos puedan tomar el control de estas plataformas y puedan ir ingresando su clave única para poder, como consultores, poder responder a las cargas de un permiso o a dar respuesta a un oficio determinado que está cargando en estas plataformas. Un poquito adelantándome del proceso, entendemos que el día de hoy el Ministerio de Medio Ambiente, a través de distintas plataformas que existe del SEA, de las aplicaciones de celulares que hay en el SEA para interactuar también con ellos, lo que es SNIFA, lo que es RENFA, lo que es ventanilla única, que son básicamente de administración del Ministerio de Medio Ambiente, lo posicionan como el ministerio con mayor avance en términos de digitalización, no solamente de permisos, sino también de tramitaciones en general y de seguimiento ambiental respecto a los demás organismos del Estado. ¿Ok? Recordemos que hoy día el SEA es nos genera un permiso, recordemos que la tramitación de planes de compensación también nos genera un permiso, entonces el Ministerio de Medio Ambiente no está exento de la tramitación de permiso. ¿Ok? Tenemos que entender que desde el año 2020 y hasta el día de hoy el Ministerio de Medio Ambiente ha traspasado casi su totalidad de los trámites a plataforma online. Y así se han publicado también
los portales para realizar participación ciudadana, por ejemplo, consultas de pertinencia, recursos de reclamación, está la app del SEA móvil, entre otros aspectos. O sea, más bien el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido un avance importante que se vino a profundizar, que se vino a concretar casi en su 100% durante estos 2 años de pandemia. No pasa lo mismo con el Ministerio de Salud. Y queremos hacer este balance porque ambos aspectos están preocupados de estos aspectos sanitarios. Cuando hablamos de temas de permisos sanitarios en términos de digitalización, siempre el Ministerio de Salud, ya sea por temas de recursos o aspectos que no están disponibles para los titulares comunes y corrientes, en particular, no tienen un gran avance en este proceso. Entendemos, de acuerdo a las estadísticas, y esto también es algo que hemos nosotros identificado en el proceso de gobierno en la RNT, que es la Red Nacional de Trámites de Proceso de Digitalización, que esa información está abierta al público. Entendemos que hoy día tiene un alto nivel de digitalización el Ministerio de Salud, pero direccionado más bien a toda la red asistencial, no al tema del Departamento de Acción Sanitaria. Hoy día el Departamento de Acción Sanitaria está más bien en punta de lo que hoy día nosotros conocemos como AS Digital, en su aspecto de trámite de Seremi en línea, ¿ok? Existen de esta plataforma desde el año 2014, como ya lo había comentado, y ha tenido un nivel de incremento, pero sí entendemos de permisos dentro de su digitalización, pero también entendemos que existen diferencias en los criterios de digitalización de permisos para aquellos que no están dentro de la plataforma. ¿Qué quiero decir? Básicamente la pandemia abre paso a un sistema de salud digital donde está avanzando muy bien en temas de redes asistenciales, por el tema lógico que es saber sobre el avance de la pandemia en Chile. Pero entendemos que este avance que ha tenido la red pública asistencial tiene que ir direccionado al tema de la autoridad sanitaria, en búsqueda de estos mayores beneficios que evite traslados, pérdidas de tiempo o más bien inversión de recursos que son innecesarios ante esta digitalización que hoy día tenemos. ¿Ok? Hemos sacado un listado de los permisos que hoy día tenemos disponibles dentro del AS Digital, y el día de hoy tenemos una serie de permisos de los cuales no están todos disponibles para todas las regiones. Por ejemplo, el almacenamiento de residuos peligrosos, la tramitación de estos permisos solamente se realiza en la región metropolitana a través de la plataforma AS Digital, pero también tenemos criterios disímiles de resolver o de responder a los almacenamientos de sustancias peligrosas, que también, si bien es cierto, está dentro del proceso digital, hay Ceremis que todavía requieren de toda la información presencial. Aún así, y aquí tengo anotado algunas características, tenemos aproximadamente un universo de 69 permisos que administra el Ministerio de Salud desde el punto de vista del interés industrial, ojo, del interés industrial o del titular desde el punto de vista de la tramitación de permisos a unidades de negocio en particular, y que si bien se ha avanzado en algunos sectores, la relación entre el ciudadano y el Estado ha sido siempre presencial y que ha implicado trámites de papel, poca efectividad, considerando el nivel de desarrollo de la tecnología, y que esto va a continuar. Si bien es cierto, entendemos que desde el año 2019 tenemos un proceso de digitalización a nivel gobierno completo. Entendemos que la autoridad, el Ministerio de Medio Ambiente está a puertas de ser el 100% del ministerio con digitalización completa. Tenemos también que ver la contracara, que para los permisos sanitarios el Ministerio de Salud está aún un paso muy alejado de llegar al 100% de digitalización, pero aún así ha ido año a año creciendo en este recurso con el propósito de responder a esta política de digitalización. Es así como tenemos aquí el resumen de los permisos disponibles a nivel digital. Desde el punto de vista, por ejemplo, voy a nombrar algunas cosas que anoté y que extraje desde el sistema.
Por ejemplo, para residuos peligrosos, tenemos 12 tipos de permisos a desarrollar dentro del proceso de tramitación en autoridad sanitaria, y ninguno de ellos a nivel nacional está disponible a nivel digital. Solamente el de autorización que está disponible en la región metropolitana. Por lo tanto, hay dificultades, todavía hay criterios de procesos de evaluación que deben seguir haciéndose en papel. Lo mismo pasa con las sustancias peligrosas. Si bien es cierto, el almacenamiento está disponible, no todas las Ceremis tienen el mismo criterio. El día de hoy tenemos, por ejemplo, la aprobación de proyectos de residuos industriales líquidos, que una cosa es el proyecto, el funcionamiento, ambas cosas, el de agua potable también. Tenemos el informe sanitario de calificación técnica que ya lleva un par de años estableciéndose a través de plataforma digital. Y tenemos aquí un punto importante, que son los certificados de competencia. Los certificados de competencia en general no se dan a las empresas, se dan a las personas. Por lo tanto, tienen que ser personas naturales que establezcan la necesidad de esos certificados de competencia. ¿Quién existe ahí? Están los registros de operadores de caldera, de autoclave, entre otros aspectos que se tramitan en la autoridad sanitaria. Por lo tanto, los tramita cada persona con su propia clave única en particular. Es importante que lo tengamos presente, porque prácticamente en función de esto, ¿cómo ha sido, y de aquí nace la pregunta de este webinar, cómo ha sido el proceso de digitalización y de interacción durante estos 2 años? Primero que todo, y sin duda, tenemos las plataformas digitales, que eso ya lo hemos visto, lo hemos conversado durante las diapositivas anteriores. Tenemos AES Digital, que se sigue utilizando, y el sea a través de su plataforma digital, o bien SNIFA, o en términos de medio ambiente y sanitario. Pero ¿cuál ha sido la alternativa? Alternativa que no todos han adoptado, porque esto también ha sido criterio de Ceremi en Ceremi. Y es aquí parte del conocimiento que nosotros hemos ido adaptando o ido teniendo durante estos 2 años, que es básicamente la posibilidad de interactuar con algunas oficinas de parte, estoy hablando, por ejemplo, que en la cuarta región, esta comunicación, por ejemplo, a través de correo electrónico de oficina de parte, tal como yo coloco acá un ejemplo en particular que nos ha tocado responder, en términos de una solicitud de aprobación del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, por ejemplo, en la tercera región, ¿ok? Es posible. Entonces, la tercera región nos abrió las puertas para poder hacer tramitación a través de correo electrónico, subir nuestros expedientes a través de correo electrónico y enviarlos a la oficina de parte con el propósito de que los evaluadores lo tomen y sean evaluados. Y de esa forma también tener una interacción con vía email con los evaluadores. Por lo tanto, algunas Ceremis de salud han abierto sus puertas para aquellos permisos que no están en trámite en línea o bien en AES Digital, a hacer esta tramitación a través de correos electrónicos con ingresos digitales a través de las oficinas de parte. No han sido todas las Ceremis de salud. Por ejemplo, tercera región, segunda región, región metropolitana para algunos casos. Si bien es cierto, se ingresa en papel, pero sí hay un tercer hito de interacción, que es la interacción con vía emails, con evaluadores, que eso se ha realizado en la región metropolitana. Experiencia tenemos en la 10ª, en la 6ª, tenemos experiencia en la 5ª, tenemos experiencia en la 4ª y tenemos experiencia en la 3ª. Esto es abierto con una mayor generalidad. Los ingresos digitales, tal como los planteaba a través de oficina aparte, no ha sido abierto y ha sido criterio de cada región. El día de hoy, por ejemplo, en la cuarta región, todavía tenemos que ingresar con papel y por oficina de parte los registros de un permiso. No es así en la tercera ni en la región metropolitana. En la región metropolitana, poco a poco que ha ido cambiando la pandemia, ya nos permiten ir a dejar en papel el permiso. Por lo tanto, los criterios han ido y han sido un tema dentro de este proceso de digitalización y criterios de evaluación en términos de la pandemia. Hemos avanzado, la autoridad ha sido más flexible, la autoridad ha entendido que tiene que estar cerca de la ciudadanía, pero no todos han abierto las puertas y han tenido esta flexibilidad a nivel regional, con el propósito de dar el espacio a
que titulares puedan hacer trámites mucho más rápidos, mucho más fáciles y menos engorrosos. Lo que tenemos que entender de todo esto es que la tecnología nos provee los pilares fundamentales para determinar la trazabilidad de la información, tener capacidad de dar seguimiento, de auditar lo que, lo que hemos presentado y garantizar una evaluación transversal y que nos dé garantía de que sea bien realizada. Por otro lado, la expectativa desde el punto de vista del futuro, deberíamos enfrentarnos a un estado que es básicamente electrónico, mucho más cercano y transparente en los procesos de evaluación por la interacción que esto significa a través de las plataformas y que posea información más fluida, con mayor rapidez y más eficiente desde el punto de vista del seguimiento. Tenemos que entender que un Estado sin papel, un gobierno digital, la automatización y trámites a través de medios virtuales en su totalidad son posibles de la mano de la tecnología, pero también de la flexibilidad que hoy día debiese tener la autoridad y que va en camino de eso en pos de la política de digitalización que hoy día tiene como meta establecer en los próximos años. Algunas cosas que podamos sacar en limpio, por ejemplo, hemos identificado que existe diferenciación en los criterios de evaluación entre regiones, existen Ceremi de salud regionales que no han pasado completamente a la digitalización, que todavía nos piden que nosotros ingresemos en papel. A medida que la pandemia ha retrocedido en términos de número de casos, también hemos vuelto a la necesidad del papel en algunas regiones. Tenemos que ver cómo se va a comportar de aquí a futuro, si el concepto de flexibilización o de flexibilidad que tiene que tener la autoridad en función de la oficina de parte virtual o otros aspectos va a seguir y va a continuar con esa senda. Por otro lado, tenemos que entender que los criterios de evaluación de un lado a otro o de una seremia a otra siguen siendo dispares. La digitalización no ha cambiado esta necesidad de pedir o observar trámites en particular sin, por ejemplo, en estar en desacuerdo o tener experiencias distintas en regiones también. Por otro lado, en relación de la expansión digital, muchas veces tenemos que entender que esto se ha incrementado, los servidores digitales se han incrementado, las redes 5G han llegado a zonas remotas en Chile, por lo tanto, ya no hay excusa en términos de la digitalización y de los criterios de evaluación que tiene que tener la autoridad sanitaria de ahora en adelante. No obstante, existe una dualidad entre la sensación de cercanía que genera la digitalización, pero también de lejanía para aquellos titulares que no tienen experiencia o tienen recursos escasos o desconocimiento de los medios digitales que hoy día existen. Y es una dualidad que también tenemos que, como consultores o como conocidos dentro del proceso de la tramitación de permisos, tenemos que también ajustar esa brecha que hoy día existe apoyando a los distintos niveles que existen desde el punto de vista de las necesidades de tramitación de permisos. Y en cuanto a la clave única, ha sido un tema muy criticado al Estado de Chile, va a seguir siendo un tema muy criticado, pero sin embargo es la opción y es la forma que hoy día el Estado ha definido para poder tener e interactuar en estos procesos de tramitación de permisos, tanto desde el punto de vista del crecimiento de digitalización como los criterios de evaluación que en adelante vamos a seguir teniendo. Eso es lo que teníamos preparado para hoy. Espero que haya sido importante compartir esta experiencia que hemos tenido con ustedes y les agradezco la invitación, Giselle. No, gracias a ti, Víctor, por esta exposición bastante clara, bastante interesante de cómo opera el sistema de digitalización y los criterios de evaluación, que bien dices tú, cómo operan en cada región, porque se ve que no es un tema, si bien tú mismo dijiste hay una ley, no opera a nivel general o homogéneo en el territorio. Y es un punto muy importante analizar. Antes de pasar con las preguntas, yo quería detenerme un poco en el tema de la clave única, ¿ya? Porque
esta clave, si bien, claro, te genera, es una clave como universal que efectivamente genera más seguridad, se supone, para la persona que está haciendo el trámite, para la persona natural o jurídica que está haciendo el trámite. Eh, ¿Cómo ves tú, cómo puede, si puede, podría haber alguna alternativa a ese tipo de clave única o un mejoramiento a ese tipo de clave única? Sí, es una muy buena pregunta, porque durante estos 2 años que nosotros hemos tenido de pandemia y que esta mejora e interacción que ha definido el gobierno del uso de la clave única, en términos de básicamente tramitación de permisos sanitarios y tramitación de permisos ambientales, yo no veo que va a haber un retroceso o una alternativa. Creo que el gobierno lo que quiere recalcar y lo que de alguna u otra forma establece el principio de la ley 19.300, como por ejemplo de la cuna a la tumba, la responsabilidad sobre el tema de la disposición de residuos, la responsabilidad que hay sobre la gestión ambiental de una empresa o la responsabilidad que hay sobre la autorización ante el gobierno de un representante legal o ante una autoridad de un representante legal sobre la operación de su instalación. Yo creo que bajo esos principios no va a cambiar el uso de la clave única. El gobierno nos está obligando a adaptarnos, a utilizarnos y saber la responsabilidad que tenemos sobre las operaciones. El día de hoy, por ejemplo, ¿qué sucedía antes? ¿Cuál es la práctica? Por ejemplo, consultores que utilizaban sus claves o sus propias claves sobre, no sé, el envío de información e interacción con el gobierno. O bien también transportistas de residuos, que era muy normal, que se tenían que hacer a cargo de la generación de los SIDREP de los generadores, cuando es al revés, el generador tiene que hacerse cargo de su propia generación y de generación del SIDREP, y él ser el que propicie posteriormente el cumplimiento del transportista y el cumplimiento de la empresa de disposición final. Entonces, de alguna u otra forma, nos quiere decir que los titulares somos responsables de lo que hacemos. ¿Ok? No veo alternativa de cambio desde el punto de vista del uso de la clave única. Creo que ese es el futuro y nos está obligando a adaptarnos simplemente. Perfecto, pero como instrumento ¿es posible de mejorar un poco más o es como está y así es Como, cómo decirlo, lo mejor posible? no, como instrumento es lo que está y es lo mejor. Ya, ¿Ya? correcto. Define las responsabilidades, define la necesidad de que el titular, el representante legal, se haga responsable de la operación. O sea, yo lo estoy viendo desde el lado de la intención, desde el fondo, de dónde radica esta necesidad de establecer comunicación con clave única con los organismos del Estado, que tengan competencia sanitaria o ambiental en particular. ¿Ok? Perfecto. Oye, tenemos una pregunta de Sandra Pérez. Dice, la oficina de partes digital es lo que se refiere a tramitación digital, no presencial de los permisos. Oficina de parte digital, sí, eso quiere decir, pero quiero ahí hacer una salvedad. La oficina de parte digital, de alguna u otra forma, existe. Es una cosa que está en uso. La oficina de parte digital viene y es parte de la RNT, que es el Registro Nacional de Trámites que se realizan, y que básicamente la oficina de parte digital no solamente recibe la interacción de titulares con las autoridades, sino de autoridades con otras autoridades. Y ese proceso de digitalización ha ido en aumento en los últimos 2 años. Por lo tanto, la oficina de parte digital disponible entre autoridades está 100%. Lo que no está 100% es la posibilidad de tramitar un permiso ambiental o sanitario a través de esta oficina de parte digital. Sin embargo, hay autoridades sanitarias como de la tercera región, tal como los dije, que ha abierto esta posibilidad de ingresar permisos digitales a través de su oficina de parte. Entonces, ha sido criterio de cada región, ha sido criterio de cómo cada una de estas ha definido que le va a flexibilizar con los titulares y personas naturales que quieran realizar un trámite en la Seremía de Salud, en particular. Pero Por ejemplo, perdona, nosotros adelante. pusimos el caso contrario de la cuarta región. La cuarta región no ha abierto su oficina virtual, que existe,
La oficina de parte virtual de la cuarta región de la Seremi de Salud existe, pero en este caso para la interacción entre organismos públicos, pero no existe la flexibilidad de abrirla hacia los titulares o personas naturales. A lo mejor desconocemos el por qué, desconocemos porque a lo mejor la plataforma todavía no está diseñada, o la RNT todavía no tiene este módulo para poder hacer esta interacción, pero sin embargo entendemos que es un tema de voluntad. ¿Por qué? Porque la tercera región puede y la cuarta región no puede. O porque una región, o sea, en este cuestionamiento entendemos que es simplemente voluntad y flexibilidad por parte de la autoridad. No creemos que sea de recursos, porque oficina de parte funciona en todas las regiones, con la misma cantidad de gente, con la misma cantidad de personas, con los mismos recursos en general. En aras del tiempo que se nos está yendo un poco, quería hacerte una pregunta, pero me quitaste la del tema de porque te iba a preguntar si efectivamente era un tema de recursos o no, también el hecho de implementarla ya a nivel general. Pero me quería ir, puntualizar también en los plazos, el hecho de que tú hagas un trámite a nivel digital, ¿en cuánto más te agiliza respecto a la persona que lo hace presencialmente? Buena pregunta. Hasta el minuto nosotros hemos identificado que, si bien es cierto, el Código Sanitario, en términos sanitarios, establece un plazo que son 30 días hábiles para tramitar un permiso o para el pronunciamiento, en los plazos a papel, ¿qué es lo que sucedía? Tú ingresabas el papel a la oficina de parte lo tomaba, lo más probable es que lo guardaba un par de días, lo llevaba a la secretaria de la unidad. En la secretaria de la unidad era quien se lo pasaba al jefe de la unidad. El jefe de la unidad definía qué evaluador era el que tomaba ese trámite en particular, y en eso ya tenía 5 días hábiles perdidos. En cambio, la digitalización, ¿qué permite? Una entrega inmediata. No pasa por todo esto intermediario. Por lo tanto, si hemos visto que desde el ingreso de un trámite digital hasta la fiscalización o la visita a terreno que tiene que ser un fiscalizador en particular, el tiempo se ha acotado a veces de 5 semanas, al menos a 2 a 3 semanas. Entonces, eso sí es importante en el contexto de estructurar los tiempos de los permisos. ¿Ok? Y sí ha habido hoy día las calificaciones técnicas de informes sanitarios que duraban tramitaciones hace 3 años atrás o 4 años atrás, cuando uno lo hacía en papel, no sé, 6 meses, hoy día tenemos respuestas 3 meses. ¿Ok? Ya sean favorables o O adversa. desfavorables, pero hay respuesta. ¿Ok? Correcto, No estemos es mucho más instantáneo, mucho más rápido, considerando, se acorta bastante. claro. Tengo otra pregunta, Víctor, que nos llegó de Javier Adaros Cortés. Dice, en relación a los permisos de partes en la ciudad de Antofagasta, están solicitando la documentación digital, pero a los correos de las personas que trabajan en el sector. Es más un Sí. comentario al parecer que un... Sí, un poco está en línea de lo que veníamos conversando. O sea, hay oficinas de partes que se han abierto y te han definido evaluadores, porque de hecho, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que nos ha tocado que el mismo evaluador te cobra hoy día a través de la oficina de partes. Aquí hay SRMs que están abriendo la oficina de parte virtual. El evaluador se ha hecho cargo de todo el proceso, no solamente de revisión ni de fiscalización, sino también de decir, ya, ahora pague, y este es lo que tiene que pagar. ¿Ok? Deposítelo acá. De hecho, una de las láminas que yo mostré decía, haga el depósito en este sitio. ¿Ok? Y le da seguimiento y te pregunta, oye, ¿ya pagaste? Sí, ya pagué, perfecto, te emito la resolución. ¿Ok? Entonces, es así. Los evaluadores han tenido un importante cambio de mentalidad dirigida hacia la atención al público, distinta a la que tenían antes. Uno entendía un evaluador antes casi como un ente importante, inalcanzable, era casi, nadie se podía reunir con ellos, nadie podía conversar con ellos, y hoy día están abiertos a interactuar contigo por correo electrónico. Y eso también era algo que no pasaba hace 3 años atrás. ¿Okay? Entonces está en línea lo que dice Álvaro, si no me equivoco, es lo que estábamos conversando. Básicamente
Los evaluadores el día de hoy han tenido y se han abierto a la flexibilidad en aquellas regiones que como política o como concepto desde la misma autoridad se han abierto a esta flexibilidad. O sea, hoy día, y soy radical, o sea, la cuarta región en general es inflexible. Todo es papel, todo es en sitio, todo es así. ¿Ok? Era Javier, por si acaso, para que no se nos sienta la persona que Vale. hizo la consulta. Disculpa, Jaime. Tengo dos preguntas más. Tengo a Guillermo Narváez, que dice, qué pasa con el sistema súper de gobierno en que el Estado se encuentra, perdón, en qué estado se encuentra implementada la digitalización? Dice, según entiendo, el MinSal, la DGA y Senlagiomín, entre otros, tienen algunos permisos para tramitación en línea. Sí, buena pregunta, porque por el tiempo que teníamos, yo edité el super.gov.cl. ¿Okay? Entendemos que esta plataforma establece cuál es el nivel de digitalización a nivel país. Hoy día, anoche vi el último avance y entiendo que hay un 78% de avance, de acuerdo al número que vi ayer, de digitalización a nivel país. Super.gov.cl es un sistema que está disponible para la ciudadanía, establece, por ejemplo, para nuevos proyectos, cuáles son los permisos que se requieren para ese desarrollo de ellos. No obstante, hay permisos digitales de Senlagiomín, DGA. No nos queríamos meter ahí, porque básicamente, por ejemplo, cuando uno ingresa a un permiso DGA, ya sea cualquiera uno de ellos, sí existe una plataforma digital donde hacer seguimiento, donde hay interacción, donde uno, por ejemplo, donde hay interacción con la DOH, también podemos ver cuándo se emite la DOH y después la DGA, siempre en un tiempo. En términos generales, si bien es cierto, ha habido un avance, yo creo que no es tan importante como el que hemos visto a nivel de medio ambiente. ¿Ok? Entiendo también que Senlagiomín ha ido abriendo las puertas en términos de oficina de partes digitales, también depende de los criterios de cada región para poder facilitar los permisos que se tienen que tramitar ahí, pero en general, DGA yo creo que, y por eso no lo quise poner, DGA yo creo que ha sido uno de los entes gubernamentales con competencia ambiental que más complejo es el proceso de evaluación de permiso, que más tarda. Estamos apoyando a una empresa, experiencia, por ejemplo, en eso, estamos apoyando una empresa donde el primer permiso, el primer expediente, lo ingresó en el año 2012 y todavía no tenemos el permiso. Nos contrataron este año para responder a algunas cosas y estamos todavía ahí. Todavía ahí. Empresas mineras, hablo también para poder ponerlo sobre el contexto. Que disímil la realidad entre los organismos del Estado. Tengo la última pregunta, en aras del tiempo también. Sandra Pérez nos vuelve a preguntar, dice, para el DO digital, el pago se va a Tesorería General de la República, luego se genera un código y luego se activa para publicar. Sobre el pago digital de permisos también requiere de ese trámite anterior para pagar si se alargan los plazos. DO digital se refiere al diario oficial. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una publicación en el diario oficial, ya sea por un proyecto determinado o por un permiso determinado, ¿a eso se refiere? Entiendo que sí, porque dice, para el DEO digital, el pago va directo a la Tesorería General de la República, te describe la situación, ya, y se genera un código y luego se activa para publicar. Entiendo que es por el diario oficial. Entonces te pregunta si sobre el pago digital de permisos también se requiere ese trámite anterior, ¿hay que No, hacerlo de esa forma? no. Hoy día, de hecho, en la presentación puse ahí que el CRM de salud de tal región me decía, depositen esta cuenta. O sea, cada uno, a nivel sanitario, cada uno de estos CRM de salud tienen sus propias cuentas específicas. No se hace a través de la Tesorería General de la República como lo hace el diario oficial. ¿Okay? No se requiere, sigue siendo particular en nuestros trámites pagados. Entiendo, por Perfecto. ejemplo, que sí
si tú tienes una multa de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, entiendo que lo haces a través del pago de la Secretaría General de la República, de la Tesorería. Ujú. Podría, no lo tenía contemplado este tema, pero podría atreverme a decir que todos los pagos de multas se hacen a través de la Secretaría de la En Tesorería la General, Tesorería General de la República. pero no así los ingresos de permisos, que se hacen específicamente en la Seremía de Salud específica Perfecto. de la región. Bueno, ujú. Bueno, Víctor, ya estamos justo con el tiempo. Te agradecemos un montón toda tu expertise, toda tu experiencia y conocimiento impartido acá. Yo creo que fuiste bastante clarificador de muchos temas, porque este tema sí, todo lo que requiere permiso, papeleo, trámite, sobre todo en temas ambientales y sanitarios, es delicado y hay que hacerlo de mejor manera y esperamos que el Estado también pueda ponerse a tono en ese sentido, en poder facilitarle a las empresas el poder hacer sus requerimientos y sus solicitudes para poder ir continuando en su gestión. Así que te damos las gracias, le doy las gracias a toda nuestra audiencia que se mantuvo ahí muy interesada en este tema, que estuvo conectada a todo momento. Así que muchas gracias, te doy el pase para que tú puedas despedirte. No, quiero agradecer también, Giselle, esta invitación. Hablar de permiso no es un tema fácil de hablar. Existen todas las personas en general o todos los titulares tienen una diversa necesidad de permisos distintos, realidades distintas. Es difícil unir a través de una presentación tan corta y cubrir todas esas necesidades, pero entendemos que estamos en aras de apoyarlo en lo que cada uno de ellos necesite a través de nuestra expertise. No es algo específico, ya realizamos un seminario de permisos sanitarios y ambientales hace una semana atrás y nos viene ahora la próxima semana otro permiso mucho más profundo de la tramitación, dificultades, fiscalización en términos de permisos ambientales, vamos a cubrir todos los permisos ambientales sectoriales, ya sean mixtos o netamente ambientales, por lo tanto, sabemos que esto es un tema a nivel nacional y la digitalización es parte pequeña de ese proceso y tenemos que entender cómo se mueven hoy día para que potencialmente los proyectos sean exitosos y no sean un fracaso por un permiso que desconocía, no sabía cómo tramitarlo, no sabía cuánto demoraba el trámite o no sabía ni siquiera cuánto valía ese trámite. Entonces, te agradezco, para mí es motivador poder participar en estos webinars y poder transmitir esta experiencia a todas las personas. No, gracias a ti. Y como bien dices, quiero dejar invitado también a nuestra audiencia a que pueda visitar nuestro sitio web better.cl. Ahí está toda la información, hay artículos, hay invitaciones a seminarios para quienes quieran profundizar, como bien dices tú, en todos estos conocimientos y en todas estas herramientas, porque en el fondo uno necesita una guía. Y al final, esto es lo que a ti te ayuda a poder seguir adelante o seguir los pasos que requieres para mejorar la gestión de tu empresa en todo lo que respecta sobre todo al respeto al medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores. Así que muchas gracias, Víctor, muchas gracias a nuestros asistentes. Como les reitero, better.cl tiene toda la información y los dejamos invitados a un próximo encuentro, ojalá muy pronto. Muchas gracias y muy buenos días.